Elena, arrancamos fuerte. El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha decidido reintroducir controles en la frontera con España. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues sí, esto viene de una reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de Fronteras en Italia, y la decisión es clara: vuelven los controles en la frontera con España. Y ojo, porque Meloni directamente ha planteado el cierre del espacio Schengen. No es una medida menor. Pero espera, ¿eso no es como volver atrás en el tiempo? ¿Schengen no es la libre circulación sin fronteras interiores? ¿Cómo pueden cerrarlo así? Buena pregunta. Schengen permite, en teoría, la libre circulación, pero tiene una válvula de escape. Existe un artículo, el artículo 23 del Código de Fronteras Schengen, que permite a un Estado miembro reintroducir temporalmente controles en sus fronteras interiores si hay una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. Lo que ha hecho Italia es activar ese mecanismo. Vale, o sea que legalmente pueden hacerlo, pero esto no es cualquier cosa. Álvarez, el ministro de Exteriores español, ha convocado al embajador de Italia en señal de protesta. ¿Eso es habitual? No es habitual en absoluto. Convocar al embajador es una protesta diplomática seria, sobre todo entre dos países socios de la UE. España considera que esta decisión es desproporcionada y que Italia está usando la crisis migratoria de Ceuta como excusa para una maniobra política interna de Meloni. Ahí quería llegar. ¿Esto es realmente por seguridad o es más bien un movimiento político? Porque el briefing dice que Meloni plantea el cierre del espacio Schengen, no solo los controles. Exacto, Daniel. Aquí hay dos capas. La capa técnica es que Italia dice que necesita controlar quién entra porque ha habido una entrada masiva de migrantes a Ceuta y temen que se desplacen hacia Italia. Pero la capa política es que Meloni está presionando a Bruselas y a sus socios europeos para que endurezcan la política migratoria, y qué mejor forma que agitar la amenaza de romper Schengen. Es una jugada de presión, no una medida de seguridad real. Entonces, ¿qué implica realmente esto para un ciudadano normal que quiera viajar de España a Italia? ¿Va a haber colas en la frontera, controles de pasaporte? Depende de cómo lo implementen. Si reintroducen controles en la frontera, sí puede haber retrasos en los pasos fronterizos, sobre todo en los aeropuertos y puertos. Pero no es un cierre total. Piensa en ello como cuando en una autopista ponen un peaje temporal, no cierran la carretera, pero te obligan a parar y mostrar el billete. El problema es el precedente que sienta: si Italia lo hace, otros países pueden sentirse con la cobertura para hacer lo mismo. Claro, porque no es la primera vez que se usa ese artículo, ¿verdad? Francia lo ha hecho, Alemania también en algún momento. Exacto. Durante la pandemia de COVID, casi todos los países suspendieron Schengen de facto. Pero aquí el contexto es diferente, no es una emergencia sanitaria global, es una crisis migratoria localizada en Ceuta. Y la reacción de Italia ha sido inmediata y dura, lo que sugiere que Meloni quiere capitalizar políticamente el miedo a la inmigración para presionar a la UE y a España. O sea, que el movimiento de Italia no es tanto por lo que ha pasado en Ceuta, sino por lo que Meloni quiere que pase en el resto de Europa. Exactamente. Y la convocatoria del embajador por parte de Álvarez es la señal de que España no se va a quedar de brazos cruzados. Esto va a dar mucho juego en las próximas semanas. Pasemos a lo que está pasando en Ceuta, porque es la otra cara de esta misma moneda. Miles de personas han cruzado la frontera, y hablamos de la mayor entrada desde 2021. ¿Qué cifras manejamos exactamente? Son cifras impactantes. Se calcula que alrededor de 50.000 personas entraron en Ceuta en cuestión de horas o días. Para que te hagas una idea, en 2021 ya tuvimos una crisis importante, pero esta la supera en magnitud. Y lo más grave, se han localizado 18 cadáveres. Hay un coste humano tremendo. 18 muertos, y seguramente hablamos de jóvenes que intentaban llegar nadando o saltando las vallas. ¿Qué contexto hay detrás de esta entrada masiva? Porque no sale de la nada. No, claro que no. Ceuta es una frontera caliente desde hace décadas. Marruecos tiene una crisis económica muy fuerte, el desempleo juvenil es altísimo, y mucha gente ve en Europa la única salida. Lo que ocurre es que cuando Marruecos afloja el control policial en su lado, ya sea por dejadez o como presión política, se producen estos picos de entrada masiva. O sea, que la cifra de entradas también depende de lo que Marruecos decida hacer en su frontera. Y aquí hay un detalle que me llamó la atención. Muchas de esas personas que entraron están volviendo a Marruecos voluntariamente. ¿Por qué? Porque la realidad es dura. Quien cruza se encuentra con que Ceuta está desbordada, no hay capacidad de acogida, y además la policía española está persiguiendo activamente a los migrantes para identificarles y, en muchos casos, devolverles. La prensa local recoge testimonios que dicen literalmente: la policía nos andaba persiguiendo. No es un camino de rosas. Entonces, ¿por qué arriesgan la vida para cruzar si luego muchos se dan la vuelta? ¿Tiene sentido? Tiene sentido en la desesperación. Hay un testimonio muy potente que aparece en las crónicas: queremos ayudar a nuestros padres, allí no hay nada. Esa frase lo resume todo.
Cruzan porque en Marruecos no ven futuro, pero al llegar a Ceuta se topan con otra realidad: la frontera no es una puerta abierta a Europa, es un callejón. Y muchos prefieren regresar antes que quedarse en un limbo legal. O sea, que no son invasores organizados, como algunos quieren vender, sino personas que toman decisiones desesperadas en condiciones extremas. ¿Y cómo se compara esto con 2021? Dices que es mayor, pero ¿en qué sentido? En 2021 hubo una entrada masiva de unas 8.000 a 10.000 personas en pocos días. Ahora hablamos de 50.000, 5 veces más. La escala es completamente distinta. Además, en 2021 la crisis duró unos días y Marruecos reaccionó rápido para frenar el flujo. Esta vez, la magnitud ha desbordado todos los protocolos. Y mientras tanto, la policía persiguiendo a quienes ya han entrado, devoluciones express, 18 cadáveres. Y toda esta crisis migratoria está sirviendo de combustible para las decisiones que veíamos antes. Italia cerrando fronteras, Vox pidiendo mano dura. Es un polvorín. Exactamente. Y aquí viene la conexión: lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta. Esa imagen de la frontera desbordada es el argumento perfecto para que gobiernos como el de Meloni o los vicepresidentes de Vox en España eleven el discurso de emergencia migratoria. La crisis humana se convierte en crisis política. Y hablando de crisis política, pasemos a la respuesta aquí en España. Los vicepresidentes de Vox en varias comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, han lanzado un comunicado conjunto afirmando sin pruebas que las ONG colaboran con la invasión de Ceuta y han ordenado suspender todas las ayudas públicas a esas organizaciones. ¿Esto es legal? ¿Se puede acusar así a una ONG sin presentar ni una sola prueba? Buena pregunta, Daniel. Legalmente, un gobierno autonómico tiene capacidad para suspender subvenciones si alega que se están incumpliendo los fines para los que se concedieron. Pero el problema gordo es que lo hacen basándose en una afirmación sin ningún tipo de respaldo probatorio. No hay un informe policial, no hay una investigación judicial, no hay nada que demuestre que esas ONG estén colaborando con mafias o con entradas irregulares. Es una acusación política, no jurídica. O sea, que Vox está utilizando su posición institucional para convertir una sospecha infundada en una decisión de gobierno. ¿Y el PP, que gobierna en coalición con ellos en esas comunidades, qué papel juega aquí? Porque ellos también están pidiendo mano dura, devoluciones inmediatas de migrantes y despliegue policial masivo. Ahí está la clave. El PP no se ha desmarcado de este discurso. Al contrario, lo ha acompañado. Ellos también exigen devoluciones inmediatas, que en la práctica son difíciles de ejecutar sin vulnerar la legislación internacional de asilo. Y piden más despliegue policial, que es una competencia del Estado, no autonómica. Lo que están haciendo es presionar al gobierno central desde los gobiernos autonómicos, usando una crisis humanitaria como ariete político. Entonces, ¿qué consecuencias legales puede tener que un vicepresidente autonómico acuse a ONG de colaborar con la invasión sin pruebas? Porque me imagino que las propias ONG pueden recurrir a los tribunales, ¿no? Exacto. Las ONG afectadas pueden presentar recurso contencioso administrativo contra la suspensión de las ayudas y también pueden acudir a la vía penal si consideran que hay un delito de calumnias o injurias. Además, la Fiscalía General del Estado ya ha abierto expediente precisamente por este tipo de decisiones. 2 fiscales especializados están investigando la decisión de Aragón de quitar la paga semanal a menores migrantes extranjeros. O sea, que hay un escrutinio judicial en marcha. Y mientras tanto, el mensaje que se lanza es que quien ayuda a migrantes es sospechoso de estar del lado de las mafias. ¿No es eso un problema de fondo para el Estado de Derecho? Porque se está criminalizando la acción humanitaria. Ese es el núcleo del asunto. Se está utilizando un lenguaje belicista, invasión, colaboracionistas, que deshumaniza a las personas migrantes y pone en la diana a quienes les prestan asistencia. Y esto no es inocuo. Cuando desde una institución se lanzan esas acusaciones sin pruebas, se genera un clima de hostilidad que puede traducirse en agresiones o en que la gente deje de denunciar situaciones de abuso. La tensión entre los gobiernos autonómicos de PP y Vox y el gobierno central no es solo política, tiene consecuencias reales sobre el terreno. Y luego está lo de Bruselas, que es casi de ciencia ficción. Italia, Finlandia, República Checa y Dinamarca han pedido estudiar nada menos que expulsar a España del Tratado de Schengen. ¿Pero eso es siquiera posible? Es una propuesta política, no una posibilidad real a corto plazo. El Tratado de Schengen no tiene un mecanismo de expulsión como tal. Lo que están pidiendo es que se considere una suspensión de los derechos de España dentro del espacio Schengen, pero no hay un procedimiento legal claro para echar a un país miembro. Entonces, ¿por qué lo plantean? Porque no es un grupo pequeño: Italia, Finlandia, República Checa, Dinamarca, y todo esto después de la crisis de Ceuta. Exacto. Es un movimiento político coordinado. Lo que buscan es presionar a la Comisión Europea para que endurezca la política migratoria en general. Al señalar a España como el eslabón débil, que no controla sus fronteras exteriores, lo que hacen es forzar un debate sobre si el resto de países tienen que asumir las consecuencias de lo que ocurre en la frontera sur.
Pero Bruselas ya ha respondido, ¿no? Diciendo que no se ha observado ningún movimiento de migrantes desde Ceuta hacia el resto de la UE. O sea, que los datos desmienten el argumento de seguridad. Esa es la clave. Bruselas constata que las autoridades españolas están controlando la frontera exterior y que no ha habido desplazamientos secundarios hacia otros Estados miembros. Es decir, el argumento de que España es una puerta abierta a Europa no se sostiene con los datos. Pero en política, los datos a veces importan menos que el relato. O sea, que estos países están usando la crisis de Ceuta como excusa para una ofensiva política contra el modelo de libre circulación. Exactamente. Y no es casualidad que lo hagan ahora. Meloni en Italia, los gobiernos de ultraderecha en Finlandia y República Checa, y Dinamarca con su histórica política migratoria restrictiva y todos tienen incentivos internos para mostrarse duros con la inmigración. Señalar a España les permite decir a su opinión pública, nosotros defendemos vuestra seguridad frente a los que no controlan sus fronteras. Es un win-win político para ellos. ¿Y qué implicaciones tendría para un español que quiera viajar a estos países si la presión sigue aumentando? ¿Podría haber controles adicionales aunque no haya una expulsión formal? Ahí está el riesgo real. Aunque la expulsión formal sea inviable, lo que sí pueden hacer es que países como Italia mantengan sus controles fronterizos con España de forma prolongada, o que otros se sumen. Al final, el espacio Schengen se va erosionando por goteo, cada país pone una barrera temporal, se alarga, y la libre circulación se convierte en una ficción. Esa es la verdadera amenaza, más que una expulsión que nunca va a ocurrir. Y con todo este ruido político de fondo, a veces se nos olvida lo básico, el drama humano. El gobierno asegura que más de 48.300 migrantes han retornado ya a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que entraron. O sea, la inmensa mayoría han vuelto. ¿Qué perfil tienen quienes cruzan? Porque no es gente con un plan de invasión, está claro. No para nada. Hay una frase recogida en las crónicas que lo dice todo, queremos ayudar a nuestros padres, allí no hay nada. Son jóvenes, mayoría hombres, pero también hay familias, que cruzan empujados por una crisis económica brutal en Marruecos. Desempleo juvenil disparado, falta de oportunidades, y una sensación de que el futuro no existe. No cruzan porque quieran, cruzan porque no ven otra salida. Entonces, cuando vuelven a Marruecos, que son casi todos, ¿vuelven porque quieren o porque no les queda otra? Porque 48.000 retornos de 50.000 entradas es un dato que choca con el discurso de la invasión. Exactamente. Vuelven porque se encuentran con que Ceuta está colapsada, sin capacidad de acogida, y con una presión policial que les hace la vida imposible. No es que hayan conseguido lo que buscaban y digan, bueno, ya está, me vuelvo. Es que la realidad les golpea, no hay trabajo, no hay papeles, no hay futuro tampoco allí. La desesperación que les empuja a cruzar es la misma que les hace regresar cuando ven que el sueño europeo no se cumple. Es un círculo vicioso de pobreza y falta de horizontes. Cambiando de tercio por completo, Elena. Pasemos a algo que toca el bolsillo de mucha gente, el Euribor. Volvió a subir en julio después del pequeño respiro que dio en junio. ¿Qué está pasando? Pues sí, el Euribor ha vuelto a repuntar. Julio cerró en el 2,079% frente al recorte de junio. Y eso tiene un impacto directo y calculable, para una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años con un diferencial del 0,99%, la cuota mensual sube 64,78 euros al mes. No es una barbaridad, pero sí un pellizco sensible. 64 euros al mes son casi 800 euros al año. Y ojo, porque esto ocurre justo cuando las compraventas de pisos están cayendo, pero los precios siguen subiendo casi un 9%. Eso es contradictorio, ¿no? Si se venden menos pisos, los precios deberían bajar, eso nos enseñaron en economía básica. En teoría sí, pero el mercado de la vivienda tiene sus propias reglas. Lo que está pasando es que la oferta es tan limitada, no se construye suficiente vivienda nueva, y la usada sale poco al mercado, que aunque la demanda se haya contraído por la subida de tipos, el simple desequilibrio sigue empujando los precios al alza. Además, quien puede comprar ahora suele tener más poder adquisitivo, porque los tipos altos filtran a los compradores más débiles. El mercado se vuelve más exclusivo y los precios no ceden. O sea, que el Euribor sube, las hipotecas se encarecen, la gente joven lo tiene más difícil para comprar, pero los precios no bajan porque el stock es mínimo y quien compra tiene pasta. Y todo esto, claro, conecta con la política del BCE. ¿Esto es deliberado? El BCE quiere enfriar la economía y controlar la inflación, y una de sus herramientas es subir tipos para encarecer el crédito. ¿El efecto colateral es este? Exacto. El BCE está en modo grifo cerrado, quiere que la gente pida menos préstamos, que el consumo se modere y que la inflación baje. Y lo está consiguiendo en parte, las hipotecas nuevas se han desplomado, la compraventa cae, pero la inflación subyacente sigue siendo tozuda. El problema es que mientras tanto, quien ya tenía hipoteca variable se lleva el golpe directo en su cuota mensual. Y quien quiere comprar se encuentra con que los precios no bajan, pero los créditos son más caros. Es una pinza perfecta.
Entonces, ¿qué perspectiva hay? Porque el BCE ya ha insinuado que podría haber una pausa o incluso un recorte de tipos si la inflación sigue bajando. Pero mientras tanto, quien revise su hipoteca ahora mismo se lleva el incremento. Ahí está la clave. Las revisiones hipotecarias miran al Euribor de hace un año, y como hace un año el tipo era más bajo, en julio de 2024 estaba en torno al 2,079%, pues toca pagar más. La buena noticia es que las previsiones apuntan a que el Euribor podría estabilizarse e incluso bajar ligeramente en los próximos meses si el BCE afloja. Pero para quien revisa ahora, el alivio no llega hasta la próxima revisión, dentro de 12 meses. Es un juego de esperas. Elena, cambiamos completamente de tema, pero no menos polémico. El juez Pedraza ha autorizado a la UCO a investigar 80 cuentas bancarias, algunas del PSOE, en el caso Leire 10. ¿Qué hay detrás de esto? Esto es un paso importante en la instrucción del caso. Pedraza abre una nueva línea de investigación para centrarse en los pagos que habrían recibido los miembros de una presunta trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del gobierno. Y ojo porque se investigan 80 cuentas, 6 de ellas tituladas por el propio PSOE. 80 cuentas, y algunas del partido del gobierno, eso es grande. Pero el exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, que está imputado, ya ha reaccionado diciendo que esto es una diligencia, prospectiva, absurda y sin fundamento. ¿Qué significa eso exactamente? Es un argumento muy utilizado en la defensa. Cuando un abogado dice que una investigación es prospectiva, está diciendo que el juez está pescando sin cebo, que no tiene indicios concretos y está mirando todo a ver si encuentra algo, en lugar de centrarse en hechos ya determinados. El exjefe de gabinete sostiene que antes ni Pedraz ni la Fiscalía consideraron necesario profundizar en esas 80 cuentas, y que solo se ciñeron a las empleadas para pagar a Leire 10. O sea, que la defensa dice, antes no os interesaban esas cuentas, y ahora de repente las investigáis todas. Eso es una caza de brujas. ¿Y tiene razón? ¿Hay un límite legal para que un juez amplíe una investigación así? Hay un límite y es el principio de proporcionalidad. Un juez no puede hacer una investigación prospectiva, es decir, no puede investigar por investigar esperando encontrar algo. Necesita indicios razonables de que en esas cuentas puede haber pruebas relevantes. Ahora, Pedraz ha considerado que esos indicios existen, y por eso autoriza a la UCO a recabar la información. El problema es que al ser cuentas del PSOE, el caso tiene una dimensión política inevitable. Claro, porque si el juez investiga cuentas del partido del gobierno, automáticamente se monta un escándalo político. Y la defensa lo exploitaschen diciendo que es una persecución. ¿Hay alguna resolución o recurso en marcha? El exdirigente socialista ha recurrido, y su argumento es que Pedraz permite que la UCO pueda mirarlo todo a ver si se encuentra algo, y que eso le deja en una situación de pura indefensión. Es un recurso clásico en derecho penal. Cuando un juez amplía el objeto de investigación, la defensa alega que se vulnera el derecho a un proceso con garantías. Veremos si la Audiencia Nacional le da la razón o no. Entonces, resumiendo, tenemos a un juez que investiga 80 cuentas bancarias, algunas del PSOE, en el marco de una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales. La defensa lo considera una pesca de arrastre, y el caso tiene una pátina política inevitable. Y todo esto, mientras en la otra punta del país tenemos una crisis migratoria, una ofensiva diplomática de Italia, y un Euribor que no da tregua. Vaya día. Sí, Daniel. Un día denso con muchas capas. Y lo que todas estas historias tienen en común es que la política, la justicia y la economía se entrelazan de maneras que afectan a la vida real de la gente. Desde quien tiene que pagar 64 euros más al mes de hipoteca, hasta quien arriesga su vida cruzando una frontera, o quien ve cómo su país es señalado en Bruselas. Nada de esto es casual, todo responde a decisiones, intereses y dinámicas que merece la pena entender. Y creo que hoy hemos hecho un buen recorrido para eso. Pues sí, Elena. Hemos cubierto mucho terreno. Me quedo con la idea de que, aunque parezcan noticias sueltas, todas son piezas de un mismo puzzle. El de un mundo donde las fronteras, el dinero y la política se mueven al mismo tiempo y a veces chocan. Gracias por la claridad de siempre. Gracias a ti, Daniel. Y a quien nos escucha, esperamos que este repaso os haya servido para atar cabos. Nos vemos en la próxima. Pues vamos con la que abre titulares hoy, la crisis migratoria en Ceuta. Miles de personas han entrado en las últimas horas, cruzando masivamente la frontera, y según ha podido confirmar el diario.es, ya están empezando a regresar a Marruecos por el Espigón. O sea, entran y ya están volviendo. Eso es muy rápido. ¿Qué ha pasado exactamente? Porque esto no es un cruce puntual de unos pocos, hablamos de miles de personas en cuestión de horas. Exacto, un cruce masivo. La frontera del Espigón de Ceuta es un punto caliente histórico, es esa lengua de tierra que conecta físicamente la ciudad autónoma con Marruecos. Y lo que se ha visto estas últimas horas es una avalancha de personas, sobre todo jóvenes marroquíes, que han entrado a nado o caminando por el Espigón. La magnitud ha sido tal que las autoridades han tenido que reaccionar sobre la marcha.
Pero dices que ya están retornando. ¿Por qué? Si han conseguido entrar, ¿qué les hace volver voluntariamente? Porque imagino que arriesgan mucho para llegar hasta ahí. Buena pregunta. Lo que se ha visto esta mañana es que cientos de ellos estaban regresando por el mismo espigón. La afluencia se ha ido reduciendo a primera hora. Hay varias lecturas. Una, el despliegue policial y la presión diplomática de Marruecos ha funcionado. Otra, que muchos de estos cruces masivos se producen como una forma de presión, casi como un mensaje político: mirad lo que puede pasar si no hay control. Y una vez que el mensaje se envía, muchos vuelven porque su objetivo no era quedarse en Ceuta, sino forzar una reacción. Ahí ya me estás hablando de relaciones España-Marruecos. Porque esto no es solo un problema de seguridad fronteriza, es un termómetro de cómo está la relación entre los dos países. Exactamente. La frontera de Ceuta y Melilla es el barómetro más sensible de la relación bilateral. Cuando Marruecos quiere presionar a España, una de las herramientas que tiene es relajar el control en la frontera y permitir que fluyan personas. Recuerda la crisis de 2021, cuando entraron más de 8.000 personas en 2 días aprovechando un vacío de control marroquí. Eso ocurrió justo después de que España acogiera al líder del Frente Polisario para tratamiento médico. Es decir, no tiene una lectura geopolítica. Claro, entonces lo que estamos viendo ahora podría ser una señal de que algo se ha tensado en la relación diplomática. ¿Hay algún detonante concreto esta vez? De momento no hay una causa oficial única, pero el contexto es el de siempre. Marruecos quiere que España mantenga una posición firme sobre su soberanía en el Sáhara, y cualquier gesto que se interprete como un alejamiento de esa postura puede tener consecuencias en la frontera. Lo relevante aquí es que el cruce ha sido masivo, pero la vuelta también está siendo rápida, lo que sugiere que ha sido más un movimiento de presión que una oleada migratoria con intención de quedarse. Aún así, la tensión sigue y habrá que ver cómo evoluciona en las próximas horas. Entonces, resumiendo, miles entran, la mayoría ya vuelve, la frontera se enfría esta mañana, pero el mensaje político ya está enviado. Y esto es un recordatorio de lo permeable que es esa frontera cuando falla la cooperación marroquí. Eso es. Y la clave está en que no es un fenómeno nuevo, sino un patrón que se repite cuando la relación bilateral se tensa. De momento la afluencia se ha reducido, pero el episodio deja claro que Ceuta sigue siendo el punto más sensible de la frontera sur de Europa. Cambiamos de tema, pero seguimos con política. Esta semana ha explotado el escándalo del ático de Ayuso. Resulta que una empresa pública compró un ático para uso temporal de la presidenta y exigió confidencialidad al vendedor antes incluso de la visita. La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, ha registrado más de 30 solicitudes para conocer los detalles. Un momento, una empresa pública compra un ático para que lo use la presidenta de la Comunidad de Madrid, y además exigen confidencialidad al vendedor. ¿Cómo se justifica eso desde el gobierno regional? Pues el ejecutivo de Ayuso, al conocerse la noticia, ha anunciado que lo venderá y que el dinero irá destinado a la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios. O sea, una maniobra para quitarse el problema de encima, pero las críticas apuntan a que la operación ha sido opaca desde el principio. Pero eso de, lo vendemos para los incendios, suena bien en titulares, ¿no? ¿Hay algo que demuestre que realmente era para eso o es una reacción para tapar el escándalo? Esa es exactamente la sospecha. De hecho, Espinar lo ha dicho claro, que Ayuso ha venido a vivir como Dios, y lo que no le pague Quirón, en alusión a la clínica privada, se lo vamos a pagar los madrileños con operaciones como esta. El problema de fondo no es solo el ático sino el modus operandi, una empresa pública comprando un inmueble de lujo con total opacidad para uso de la presidenta. Claro, porque si es un uso temporal, ¿por qué no alquilarlo de forma transparente o usar una fórmula que no implique a una empresa pública? El hecho de que pidieran confidencialidad al vendedor ya levanta todas las alarmas. Exacto. La confidencialidad antes incluso de la visita sugiere que ya sabían que la operación podía ser polémica. Y ahora, al anunciar la venta para los incendios, intentan cambiar el foco. Pero las 30 solicitudes de información de Espinar van a ir desgranando poco a poco cómo se gestó todo. Esto no se va a cerrar con un simple anuncio de venta. Entonces, resumiendo, compra opaca de un ático con dinero público para uso de la presidenta, se exige confidencialidad, y al salir a la luz lo venden rápidamente con la excusa de los incendios. Pero la oposición ya ha puesto el foco en que es un intento de tapar un uso irregular de fondos públicos. Eso es. Y más allá del caso concreto, lo que refleja es una forma de gestionar lo público donde los límites entre lo institucional y lo personal se difuminan. Veremos qué sale de esas solicitudes de información, pero de momento el daño político ya está hecho. Pasamos a política internacional, porque Trump ha vuelto a mover ficha en Oriente Próximo. Anuncia que su Junta de Paz ha logrado un acuerdo para el desarme completo de Hamás. O sea, nada menos. Sí, un anuncio que suena rotundo, desarme completo de Hamás. Pero cuando rascas un poco ves que ni Israel se ha pronunciado oficialmente y jamás condiciona el avance a que Israel cumpla los 20 puntos del plan de paz que Estados Unidos impuso en octubre del año pasado. Claro, porque si Hamás dice, primero cumplan ustedes, y Israel no dice nada,
El acuerdo de Trump parece más un titular que un hecho consumado. ¿Qué hay detrás de este anuncio? Es un clásico de la diplomacia trumpista, lanzar un anuncio impactante para marcar la agenda y forzar a las partes a posicionarse. Pero el silencio de Israel es muy revelador. Si el acuerdo fuera real y vinculante, Tel Aviv ya habría salido a respaldarlo. El hecho de que no lo hagan sugiere que esto es más una declaración de intenciones que un pacto firmado. Y además, Trump está marcando distancias con Netanyahu. En la misma comparecencia se refirió a él como el mejor amigo de Israel, pero también dejó claro que no comparte todas sus decisiones. ¿Eso es nuevo o es parte del mismo baile de siempre? Es el baile de siempre, pero con matices. Trump necesita mostrarse como el líder que puede pacificar Oriente Próximo, y eso implica a veces distanciarse públicamente de Netanyahu para ganar credibilidad como mediador. Pero al mismo tiempo, no puede permitirse perder el voto pro-israelí en Estados Unidos, de ahí el mejor amigo. Es un equilibrio complicado. Entonces, ¿qué significa realmente este anuncio? Porque Hamás sigue atado a los 20 puntos del plan de octubre, que incluyen la retirada israelí de más del 60% de Gaza que ocupan ahora. Eso no es una condición menor. Exacto. El plan de octubre que impuso Estados Unidos tiene 20 puntos, y Hamás dice, avanzamos en el desarme si Israel cumple su parte. O sea, ponen la pelota en el tejado de Tel Aviv. Mientras Israel no se pronuncie, el anuncio de Trump se queda en el aire. Es una jugada de póker donde nadie quiere mostrar sus cartas primero. O sea, que Trump anuncia un gran avance, pero las condiciones reales sobre el terreno no han cambiado. Israel no confirma, jamás pone condiciones, y el plan de paz de octubre sigue siendo el marco de referencia. El anuncio es más humo que sustancia. Eso es. Y no hay que perder de vista que esto ocurre en un momento donde Trump necesita éxitos en política exterior de cara a su base. Pero la realidad es que el desarme de Hamás es el objetivo final de cualquier proceso de paz, no el punto de partida. Anunciarlo como un hecho consumado cuando ni siquiera hay consenso sobre cómo llegar ahí es, como mínimo, optimista. La pelota sigue en el tejado de todos y de nadie. Y cambiamos completamente de tercio, de la geopolítica a la cocina. Porque seguro que más de uno lava la fruta bajo el grifo y ya está, pero la doctora Carmen Aragón Valera, portavoz de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, nos recuerda por qué eso no es suficiente. Da igual que sea ecológica o convencional, toda la fruta puede contener contaminantes microbiológicos, es decir, gérmenes, y también ambientales. Vale, los gérmenes los entiendo, tierra, manipulación, transporte. Pero lo de los contaminantes ambientales, ¿a qué se refiere exactamente? Porque si es ecológica, en teoría no lleva pesticidas. Ahí está el matiz. La doctora dice claramente que tanto la ecológica como la convencional pueden tener gérmenes y contaminantes ambientales. La diferencia está en que en la convencional se suma la presencia de restos de pesticidas. O sea, la ecológica no está libre de gérmenes solo por ser ecológica, y la convencional suma ese plus químico. Por eso insiste en que hay que lavarlas bien siempre, no vale con un chorro de agua. O sea, que el ecológico no es un escudo mágico. ¿Y qué sería lavar bien? Porque yo creo que la mayoría hacemos lo mismo, abrimos el grifo, frotamos un poco con los dedos y listo. Pues resulta que eso no basta para eliminar ni los gérmenes ni los restos de pesticidas. Lo recomendable es frotar con las manos bajo el agua corriente y en frutas de piel firme como manzanas o peras, ayudarse de un cepillo. En frutas más delicadas como fresas o frambuesas, un remojo breve con agua y un poco de bicarbonato o vinagre ayuda a reducir la carga. El objetivo no es dejar la fruta estéril, pero sí reducir al máximo lo que te llevas a la boca. Es un gesto pequeño que tiene un impacto directo en tu salud. Y de la cocina pasamos al transporte, porque hoy es viernes de operación salida de agosto y Renfe está en huelga. Han cancelado 5 trenes AVE, los que conectan Madrid con Figueres, Alicante, Valencia y Sevilla. Los viajeros han tenido que ser reubicados en servicios posteriores. Justo el fin de semana que todo el mundo se va de vacaciones. ¿El impacto ha sido muy grande o se ha podido gestionar? En los AVE ha sido directo, esos 5 trenes no salieron. Pero en cercanías, rodalies y media distancia, hasta las 9:30 de la mañana, solo se había visto afectado el 1,3% de las 1.432 circulaciones previstas. O sea, los servicios mínimos han funcionado, pero el caos en los AVE de larga distancia ha sido el foco del problema. Claro, porque si tienes un billete de AVE para irte de vacaciones y te lo cancelan, reubicarte en el siguiente tren puede suponer horas de espera. Y en agosto, con todo el mundo moviéndose, eso duele. Exacto. La huelga está convocada justo en el pico de la operación salida, y aunque los servicios mínimos han evitado un colapso total en cercanías, el golpe en los trayectos de larga distancia es el que más se nota. Renfe ha ido recolocando viajeros, pero no siempre en el mismo horario. Es un recordatorio de lo vulnerable que es depender de un solo operador cuando hay paro. Pasamos a un caso que ha confirmado el Tribunal Supremo y que es realmente escalofriante. Hablamos de la condena firme a un profesor de baile de Mallorca y a su pareja por agresiones sexuales a menores.
El profesor abusó de al menos 5 de sus alumnas, de entre 8 y 12 años. O sea, el Supremo ya ha puesto el punto final, no hay más recursos. ¿Y cómo lograron identificar los abusos? Porque en estos casos suele ser muy difícil que las víctimas hablen, más aún siendo tan pequeñas. La investigación de la Guardia Civil encontró al menos 27 vídeos y varias fotografías. El profesor grababa los abusos aprovechándose de su posición de autoridad sobre las niñas. Y no solo los grababa, sino que después difundía ese contenido a través de Internet. Es decir, el delito no era solo la agresión sexual, sino también la producción y distribución de material pornográfico infantil. Grabar y difundir, eso agrava muchísimo el daño, porque las víctimas no solo sufren la agresión, sino que el material sigue circulando. ¿Y la pareja del profesor qué papel tenía en todo esto? La pareja también ha sido condenada, lo que indica que no era un caso de una persona actuando en solitario. El Supremo confirma la participación de ambos en los hechos. El profesor usaba su rol de instructor de baile para ganarse la confianza de las niñas y de sus familias, y esa posición de autoridad era la puerta de entrada para los abusos. Es el perfil clásico del abusador que se coloca en un entorno con acceso a menores y construye una relación de poder. Lo más terrorífico es que las familias confiaban en él para que enseñara a bailar a sus hijas. Exacto. Y por eso la sentencia del Supremo es importante, no solo confirma la condena, sino que valida todo el trabajo de investigación que logró identificar a las víctimas y recopilar esas pruebas digitales. En casos así, la prueba electrónica, los vídeos, las fotografías, es clave para sostener la acusación cuando las víctimas, por miedo o vergüenza, tardan en declarar. Claro, porque muchas veces los abusos se descubren porque alguien encuentra el material, no porque la víctima lo cuente. Y en este caso había 27 vídeos, lo que sugiere que los abusos no fueron algo puntual, sino una práctica reiterada durante un tiempo. Esa es la lectura más dura. No fue un episodio aislado. Hablamos de al menos 5 niñas, pero los 27 vídeos y las fotografías indican que los abusos se repitieron en el tiempo. La condena firme cierra el capítulo judicial, pero el daño a esas menores ya está hecho. Y que el material se difundiera por Internet añade una capa de sufrimiento que no se borra con la sentencia. Y además, casos así ponen sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos en actividades extraescolares, porque el acceso a menores no puede depender solo de la confianza. Necesitamos controles, formación y canales para que los niños puedan contar lo que les pasa. Exactamente. La sentencia es firme, pero la prevención sigue siendo la asignatura pendiente. Cada caso como este debería servir para que padres, monitores e instituciones se pregunten si están haciendo lo suficiente para proteger a los menores. Y cambiamos de tono porque el tiempo también es noticia. Estamos en plena ola de calor en la península ibérica, con muchas localidades superando los 35 grados, algunas alcanzando los 40, y lo peor, las mínimas nocturnas que no dejan dormir. Esas noches tropicales en las que te tiras en la cama sin poder pegar ojo. Y justo en agosto, cuando más apetece escapar. Pero claro, la mayoría pensamos en salir de España, pero con este calor en toda Europa, ¿dónde te vas que no haga lo mismo o peor? Pues ahí está la sorpresa. Aunque Europa vive uno de sus veranos más cálidos, todavía hay ciudades que funcionan como auténticos refugios climáticos. Y no hace falta irse a Islandia. Por ejemplo, Brujas. La llaman la Venecia del Norte, es una de las ciudades medievales mejor conservadas del mundo, y las temperaturas en verano son mucho más llevaderas que aquí. Estamos hablando de máximas que rondan los 22 a 25 grados, nada que ver con los 40 de la meseta. O sea, que en pleno agosto puedes estar paseando por canales y calles empedradas sin derretirte. Y además está un vuelo directo de varias ciudades españolas. ¿Hay más opciones así o Brujas es la excepción? Brujas es el ejemplo estrella, pero hay más. Ciudades del norte de Europa, como Copenhague, Edimburgo o incluso la costa atlántica francesa, pueden ser una opción. La clave está en buscar destinos con influencia marítima o latitudes más altas. El reportaje menciona varias ciudades que todavía son refugios climáticos accesibles sin salir de Europa. No es que no haga calor, pero desde luego no te vas a encontrar con 40 grados a la sombra. Y oye, en un mes de agosto como el que estamos teniendo, eso ya es un lujo. Y cerramos con un tema que atraviesa cultura y sociedad, la era post-Metoo y la contraofensiva que está buscando silenciar la violencia sexual. Esta semana se ha hablado mucho del documental Moi aussi de la directora Godreche, que presentó en Mallorca su debut en el largometraje con esa obra. Moi aussi, significa, yo también, ¿no? Directo al corazón del movimiento. ¿Y de qué va exactamente? Exacto. Godreche reunió los testimonios de más de 2000 supervivientes de violencia sexual. Y hay una imagen que lo resume todo. Ella y el resto de mujeres de su equipo no pronunciaron ni una sola palabra durante la presentación, porque no hacía falta. Ese silencio representaba décadas de silencio impuesto a las víctimas. La imagen la convirtió en el rostro más visible del Metoo en Francia. Más de 2000 testimonios, es una cifra brutal. Y ese silencio como declaración, como símbolo de todo lo que no se ha podido decir durante años. Pero dices que hay una contraofensiva en marcha.
¿A qué te refieres exactamente? A que el movimiento Metoo generó una ola imparable de denuncias, pero también provocó una reacción. Cada vez hay más voces que intentan deslegitimar a las víctimas, que hablan de denuncias falsas como un mantra, que cuestionan los plazos o la credibilidad de quienes hablan. Godreche lo denuncia claramente: la industria cultural sigue siendo profundamente aristocrática y piramidal, y hay intereses muy poderosos en mantener el statu quo. La contraofensiva busca silenciar lo que el Metoo destapó. O sea, que el movimiento logró que muchas víctimas rompieran su silencio, pero ahora hay una corriente organizada para que vuelvan a callarse. Es como un péndulo, primero la ola de denuncias, ahora el empuje para cerrar la puerta otra vez. Exactamente. Y por eso documentales como Moi Aussi son tan importantes: fijan el testimonio, lo convierten en archivo, en prueba de que no son casos aislados. Más de 2000 voces juntas son mucho más difíciles de silenciar que una sola. Godreche lo ha dicho claro: hacen falta más voces críticas frente a una industria que sigue siendo profundamente jerárquica. Y para cerrar, nos han recomendado un podcast que han preparado esta temporada en eldiario.es. Se llama Veneno, y va sobre algo muy distinto pero igual de trepidante: la carrera contrarreloj para encontrar un antídoto tras la picadura de una víbora. ¿De qué va exactamente? Es el segundo episodio de la segunda temporada. La historia protagonista es la de Marcos, nombre ficticio, que tuvo el tiempo justo antes de desmayarse para recibir el antídoto. Es una carrera contra el reloj donde cada minuto cuenta, y el podcast lo cuenta con una tensión que te mantiene pegado al audio. Un cierre perfecto para un episodio lleno de historias que van de la geopolítica a la salud, pasando por la justicia y la cultura. Nosotros lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos. Un episodio denso pero con sustancia. Nos escuchamos en el próximo.